El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo a la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde vienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Abrí nuestras mentes, nuestros corazones y danos luz para comprender el mensaje que nos das en tu palabra, para poder discernir y para poder llevar a la práctica la palabra que nos propones. Amén. Amén. En los domingos la primera lectura está elegida en relación al Evangelio y no siempre es fácil o no siempre predicamos sobre las dos lecturas, pero en este me parece importante ver cómo la primera lectura aclara el mensaje que nos da la segunda el Evangelio. Moisés, de alguna manera, antes de, como parte de sus discursos de despedida, cuando el pueblo ya está a punto de cruzar el río Jordán, antes de entrar a la Tierra Santa, les dirige estos discursos que están en el libro de Deuteronomio. Y hoy leemos el capítulo 4, en el cual dice: escuchen las palabras que les voy a dar, pónganlas en práctica para que vivan. El pueblo de Israel era consciente de que la palabra de Dios puesta en práctica era fuente de vida. Y por eso, un poquito más adelante, en el capítulo 6 del Deuteronomio, tiene ese gran mandamiento que tenemos aquí en el ambón: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios. Aquí anticipa ya y escuchan la palabra, pónganla en práctica y vivirán. Entonces el pueblo sabía que tenía esa palabra de Dios que era fuente de vida. Pero con el tiempo el pueblo se había ido haciendo otro tipo de mandamientos, otro tipo de preceptos de la tradición de los padres que de alguna manera al principio querían ayudar a vivir esa relación con Dios, pero después se fueron absolutizando en regímenes tan estrictos que parecía posible poder olvidarse del centro y quedarse con los detalles. Y eso es lo que pasa en el Evangelio que acabamos de proclamar. Unos fariseos, los fariseos eran un grupo dentro del Nuevo Testamento muy piadosos y muy cuidadosos de todas las leyes, de la palabra de Dios y de todos los accesorios, y a veces eran mucho más especialistas en los accesorios que en el centro. Y ven a los discípulos que
se comen sin lavarse las manos. Y esta cuestión de lavarse las manos o no, no era solamente una cuestión de higiene, sino que eran lo que se llaman las normas de pureza. Y las normas de pureza en el Nuevo Testamento no tienen nada que ver con la moral, sino que en el Nuevo Testamento el mundo estaba separado en lo puro y lo impuro, en los tiempos, en los lugares puros, impuros, etc. Entonces, en los sonidos puros o impuros, que acaban, gracias a Dios. Y todas esas normas de pureza, muchas de ellas habían sido hechas por los fariseos como tradición oral. Entre esas cuestiones de lavarse y esa pureza que no tenía una connotación moral, sino que hacía aptos para el culto. Es decir, los que cumplían esas normas podían participar en el culto del templo, en el culto de la sinagoga o en el culto doméstico. Entonces, estos fariseos que cuestionan a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse antes las manos, como dicen la tradición de nuestros antepasados? Es decir, estaban preocupados por una norma religiosa. Ese lavatorio de las manos tenía un cariz religioso que posibilitaba el culto. Y Jesús le responde con mucha firmeza: hipócritas, bien habló de ustedes el profeta cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque las normas que enseñan son palabras humanas. Y esta enseñanza sobre lo puro y lo impuro y sobre lo que pasaba en el tiempo de Jesús y sobre los fariseos y los escribas, naturalmente no es una lección de historia, sino que en el marco de un domingo en que celebramos la Eucaristía es un mensaje de salvación para nosotros hoy. Y que es muy delicado porque los fariseos eran personas muy religiosas, no era que fueran los ateos que se oponían a Dios, no, eran personas religiosas, pero eran tan detallistas que habían hecho una cantidad de normas que se apartaban del centro, y por eso cuando Jesús viene a predicar la misericordia lo condenan, porque ¿cómo no vas a seguir todas estas normas que nos costó tanto hacer? Entonces nosotros en la Iglesia somos seguidores de Jesús y el centro de nuestra fe es la Santísima Trinidad, Jesús muerto y resucitado, y hacia Él caminamos. Pero también nosotros, en la Iglesia, nos vamos haciendo ciertas tradiciones humanas en las cuales originalmente pueden tener un sentido de ayudarnos a vivir el centro, pero muchas veces en el continuar esas tradiciones se van estirando esas tradiciones y al final, después de un tiempo o sin pasar mucho tiempo, parece que no tuvieran nada que ver con el centro. Entonces Jesús nos dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Toda la ley depende de estos mandamientos. Y en la tradición se fueron agregando una cantidad de adornos. Algunos no tan, bueno, los criterios de estética son diversos, ¿no? Pero cosas accesorias que en determinadas mentalidades se transforman tan centrales que desplazan este mandamiento y si no cumplo esta tradición, hoy no tanto, pero hace algún tiempo estaba en una cantidad de devociones de, si hago los 6 primeros viernes de misa, me voy al cielo, porque Dios le prometió a tal no sé qué, que entonces voy a misa los 6 después me olvido. No, pero ya no, porque Dios se comprometió a que los 6 primeros viernes ya está. O si le prendo la vela a tal santo el día 12, porque hay que prender el 12, el 11:30 no va, el 12. Y prenderla con fósforo, porque si la prendes con un encendedor tampoco vale. Entonces nos vamos cargando de accesorios y
¡Ay de Dios! ¡Ay de mí! Sí, prendió la vela el 13. ¡Qué hereje! ¿Cómo va a prender la vela el 13 si se prende el 12? ¿O cómo va a tomar la comunión de esta manera si una mística del siglo IV dijo que había que tomarla de esta manera? Y se escandalizan algunos porque la Iglesia nos dice, podés tomar la comunión en la mano o en la boca. Ahora, como estamos en pandemia, hay que tomarla en la mano. ¡Oh! ¡Horror! Y se aferran a eso porque el Señor nos impulsa a vivir el amor pleno a Él. Y, como decía la carta de Santiago, el amor pleno a los hermanos, particularmente a los hermanos más necesitados. Pero hay otras maneras de vivir, y en este tiempo en que vivimos mucha inseguridad, hay gente que necesita tener las cosas seguras. Entonces, si a mí me dicen, levántate a las 6 de la mañana, date una ducha de agua fría, hacé 3 mortificaciones por día, rezá el rosario todos los días, hacé la cuenta de conciencia, confesate una vez por semana, etcétera, 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 todas esas cosas son buenas. Pero hay veces nos hacemos un esquema que si me dicen, si hago esto, me voy al cielo, compro, porque me da seguridad. Ahora, amar a Dios y al prójimo no me interesa, porque me dijeron que tenía que hacer esto. Entonces, cada una de estas cosas, ¿quién puede decir que rezar el rosario es malo? Nosotros todos los domingos rezamos el Santo Rosario. Y por supuesto que lo rezamos con toda la devoción. ¿Para qué? Para que rezando el rosario María nos enseñe como ella a hacer eco de la palabra de Jesús. Y María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Pero hay veces que transformamos la devoción en un ídolo. Entonces, yo cumplí estas cosas, cuando llega al cielo dice, mirá, tengo la marca de todas estas cosas, hiciste esto. Entro, ¿no? Como si eso fuera la manera de pagar la entrada al cielo. Y estamos traicionando así el centro del Evangelio, que es la gratuidad del amor. Porque el amor, como dice el Cantar de los Cantares, el que pagara el oro del mundo por comprar el amor se haría despreciable. Y hay veces que nosotros queremos pagar. Y no solamente queremos pagar, sino miramos con cierto desprecio al que no paga. ¿Cómo este solamente vive en la libertad de tratar de amar a Dios y amar al prójimo? Eso no es... Mirá todo lo que hago yo. Esos eran los fariseos. Esto puede sonar muy duro, y la verdad que cuando preparaba esta homilía, lo recé mucho, porque hay cosas que pueden afectar, como creo que cuando Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, supongo que los debe haber afectado. Pero la intención de Jesús no era destacar la hipocresía de los fariseos, sino decirle, dense cuenta que están viviendo. Tienen el centro y llenaron los costados de accesorios y desplazaron el centro y pusieron todos los accesorios en el medio y se olvidaron del centro. Y doy fe de la buena intención que tenemos nosotros de seguir al Señor. Y no solamente la buena intención de nosotros que tenemos de seguir al Señor, sino creo que cada uno de nosotros estamos abiertos para dejarnos interpelar por la palabra del Señor y decirle, paz, Señor, yo tengo mi mundo y tengo organizado, pero quisiera que mi mundo y la organización de mi seguimiento a ti estuviera modelado por la palabra, por tu palabra, con la cual das vida. Y no por modelos que tienen rótulo católico, catolicísimo. Pero en vez de ayudarme a ir al centro, desplazan el centro y lo llenan esto de otra cosa.
Y doy fe que quien compra este modelo también lo hace con la mejor intención. Y naturalmente, unas palabras como las que estoy dirigiendo ahora pueden ser hirientes. No es mi intención herir a nadie. Y si estoy hiriendo a alguien, le pido disculpas. Pero estoy tratando de hacer actual el Evangelio que acabamos de leer. Entonces, amar a Dios con todo el corazón. En los sinópticos es ama a tu prójimo como a ti mismo. En Juan es ámense unos a otros como yo los amé, que es mucho más grande que como nos amamos a nosotros mismos. Allí está el camino de nuestra vida. Y allí nos invita el Señor a gastarnos. Y es mucho más exigente el camino de la libertad responsable del amor que el camino de cumplir los 613 preceptos. Pero los 613 preceptos dan mucha seguridad. Y vivir yo estoy tratando de amar, a veces me equivoco, a veces yerro y trato de levantarme como puedo. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Y para escuchar la palabra del Señor tenemos que hacer silencio y simplificar. Y muchas veces despojarnos de una cantidad de cosas que tal vez en un momento me ayudaron, pero en otro momento se pueden transformar en una carga. Y claro, una carga valiosa, porque es una medallita, que me dijeron que si llevo esa medallita, cuando me muera, me voy a ir derecho. ¿Que Dios no cumple la promesa? Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como un amigo. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que desarme nuestras argucias, porque nosotros somos muy capaces de decir, no, claro, esto que dice el Padre tiene razón. Y después le ponemos, pero, y seguimos acá. Entonces, vamos a pedirle al Señor que rompa nuestros esquemas para que podamos entrar en el esquema de Él, que es amar hasta dar la vida. Y que aquello que nos llame a amar, nos entreguemos y entremos por ese camino.